Hola, hoy nos vamos a meter de lleno a desglosar los fundamentos de la mercadotecnia. Pensemos en esto como una guía clave para entender de verdad cómo funcionan las marcas y los productos que vemos, bueno, por todas partes todos los días. A ver, ¿qué tenemos en el menú de hoy? Primero vamos a romper con un mito bastante común. Después nos vamos a ir de viaje a los orígenes de todo esto. Vamos a ver las herramientas que usan los estrategas, exploraremos el lado social de la mercadotecnia y para cerrar, una pregunta que de verdad nos va a dejar pensando. Bueno, para arrancar, toquemos un punto que, seamos sinceros, seguro ha pasado por la cabeza de muchos. Esa mala fama que a veces se le cuelga a la mercadotecnia, ¿no? Sí, es que muchísima gente la ve con desconfianza, ¿verdad? La asocian con, no sé, con trucos, con manipulación, o incluso con esa idea de que nos inventan necesidades que en realidad no tenemos. Y fíjense qué interesante esto, porque no es solo una percepción o un a mí me parece. No, hay datos que lo respaldan. Como vemos aquí, con el paso de los años, la opinión negativa hacia la mercadotecnia, de hecho, ha ido en aumento. Es un dato bastante revelador. Pero, a ver, ¿qué pasa si nos vamos a la fuente? Si escuchamos a uno de los grandes, a Philip Kotler, la historia es completamente diferente. Él nos dice que el verdadero propósito de la mercadotecnia no es vender por vender, es algo mucho, mucho más profundo. Se trata de satisfacer necesidades y deseos. Ok. Para entender bien a fondo esta idea de satisfacer necesidades, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo, porque, contrario a lo que se podría pensar, la mercadotecnia no es un invento del siglo XX, para nada. Sus raíces, son súper antiguas. Y miren qué increíble cómo fue evolucionando todo. Empezamos con lo más básico, el trueque para sobrevivir, pero luego, hace más de 4000 años, ya teníamos códigos como el de Hammurabi que protegían a la gente de la mala calidad. Después, en la Edad Media, los artesanos empezaron a poner sus marcas, las primeras marcas, como una garantía. Y claro, con la revolución industrial todo explotó y se necesitó llegar a más gente. El término marketing como tal es relativamente nuevo, de principios de 1900, pero la idea viene de mucho antes. Muy bien, ya vimos la historia. Ahora la pregunta es, ¿cómo se lleva todo esto a la práctica hoy en día en una empresa, en una organización? Bueno, pues todo, absolutamente todo, arranca con un plan estratégico. Y este plan de mercadotecnia es como una receta. Hay que seguir los pasos. Primero, la misión, o sea, el por qué existimos. Luego, un diagnóstico súper honesto con el análisis FODA para ver dónde estamos parados. Después, organizamos la casa con la cartera de productos. Y finalmente, definimos la estrategia con la famosa mezcla de mercadotecnia o las 4 Ps. Y detengámonos un segundo en el análisis FODA porque es clave. La analogía que vemos aquí es perfecta. Es como mirarse al espejo para ver nuestras fortalezas y debilidades, lo que tenemos dentro, y al mismo tiempo es mirar por la ventana para ver qué oportunidades y amenazas hay afuera. Es una radiografía completa, interna y externa. Pero, ¿cuál es el secreto para que toda esta estrategia funcione? Bueno, la mercadotecnia no trabaja sola. Para nada. Es como un director de orquesta que necesita de otras ciencias. Necesita de la psicología para entender la mente de las personas, de la sociología y la antropología para entender cómo nos comportamos en grupo, en nuestra cultura. Y, por supuesto, de la estadística, para medir, analizar y no andar a ciegas. Al final del día, es una ciencia social aplicada. Ahora, cambiemos un poco el chip. ¿Qué pasa si el objetivo no es la ganancia económica? ¿Qué pasa si lo que se busca es promover una idea o un cambio positivo en la sociedad? Bueno, aquí es donde la mercadotecnia nos muestra una faceta completamente diferente y súper poderosa. A esto se le llama mercadotecnia social. Y es fascinante porque usa exactamente las mismas herramientas que ya vimos. El análisis, la estrategia, la comunicación, pero el fin es otro. No se busca vender un producto, se busca vender una idea, influir para que la gente adopte comportamientos que son buenos para todos. La diferencia entonces es súper clara. En la mercadotecnia comercial, el motor es la rentabilidad, las ventas. El intercambio es dinero por un producto. En la social, el motor son los valores, el bienestar común. Y el intercambio es muy distinto. Es que alguien decida adoptar una buena idea o, al contrario, que rechace una conducta que hace daño. Y ya para ir cerrando, vamos a hablar de un error garrafal que puede costarle la vida a una empresa. Es una trampa en la que muchas han caído, y es crucial saber cómo evitarla. Theodore Levitt le puso un nombre a este error, miopía de la mercadotecnia. ¿Qué es? Es tener la vista tan corta que solo ves tu producto y no la necesidad que estás satisfaciendo. El ejemplo de los ferrocarriles es perfecto. Ellos creían que su negocio eran los trenes.
Error. Su negocio era el transporte. Y por pensar así, perdieron contra las aerolíneas y los autobuses que sí entendieron cuál era la verdadera necesidad de la gente. Así que todo se reduce a esta pregunta final, que es, de verdad, la más importante. Una pregunta que puede definir el futuro de cualquier organización. ¿En qué negocio estamos realmente? Porque si la respuesta se enfoca en el producto y no en la necesidad del cliente, bueno, las consecuencias pueden ser desastrosas. Entender esa diferencia es literalmente la clave para sobrevivir y tener éxito a largo plazo.